En este video les voy a hablar del principio de Le Chatelier, que es un principio que nos permite predecir cómo va a evolucionar una mezcla de reacción que se encuentra en el equilibrio luego de haberle aplicado una perturbación. Este principio nos dice que cuando el sistema se encuentra en equilibrio y se lo somete a una perturbación, este va a evolucionar de modo tal de recuperar la condición de equilibrio. Veamos qué queremos decir con esto. Por ejemplo, si tenemos la reacción de A más B para dar como producto C más D con sus respectivos coeficientes estequiométricos, y esta es una mezcla de 4 componentes que se encuentran en el equilibrio, o sea que el cociente de reacción es igual al valor de la constante de equilibrio a la temperatura en la cual se mantiene la mezcla. Ahora, en determinado momento decidimos agregar mayor cantidad de uno de los componentes, supongamos de uno de los reactivos, A. Entonces el sistema, en este caso sería la reacción, va a evolucionar de modo tal de recuperar la condición de equilibrio, y para hacerlo lo que va a hacer es desplazarse hacia la generación de mayor cantidad de productos. Como aumentamos la concentración de uno de los reactivos, en este caso A, la reacción va a evolucionar y va a generar mayor cantidad de productos, de modo tal de volver a recuperar la condición de equilibrio. Si por el contrario hubiéramos agregado uno de los productos, por ejemplo C, la reacción hubiese evolucionado hacia la generación de mayor cantidad de reactivos para recuperar la condición de equilibrio, y de ese modo el valor del cociente de reacción vuelva a ser igual a la constante de equilibrio de esa reacción. Las concentraciones de una mezcla en equilibrio dependen fundamentalmente de dos cosas: del valor de la constante de equilibrio específico que tenga esa reacción y de las concentraciones iniciales de los distintos componentes de la mezcla. Pero además hay otros factores que también afectan las concentraciones de equilibrio, como son la temperatura, la presión y condiciones específicas de la reacción. Si se alteran entonces las condiciones en las cuales se está efectuando la reacción, se produce un cambio en las concentraciones de equilibrio. Veamos cómo cada uno de estos factores afectan las concentraciones en el equilibrio. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el cambio de concentración de cualquiera de los componentes de la mezcla que se encuentra en el equilibrio no modifica el valor de la constante de equilibrio. La constante de equilibrio solamente depende de la temperatura. Por lo tanto, podremos modificar las concentraciones de los componentes de la mezcla en equilibrio, pero no la constante de equilibrio. Ahora, cuando adicionamos material, ya este material puede ser uno de los reactivos o uno de los productos, el equilibrio se va a desplazar hacia el otro lado de la reacción, de manera de que se mantenga el valor de la constante de equilibrio. Quiere decir que si agregamos un reactivo, el equilibrio se va a desplazar hacia el lado de los productos, y si agregamos un producto, el equilibrio se va a desplazar hacia el lado de los reactivos. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a desplazar hacia el lado de los reactivos o del lado de los productos. Quiere decir que si aumentamos la concentración de un producto, la reacción va a evolucionar hacia la generación de mayor cantidad de reactivos para que el cociente de reacción vuelva a ser igual al valor de la constante de equilibrio. Si por el contrario lo que hacemos es eliminar algo de material de la mezcla de reacción que se encuentra en el equilibrio, ese material puede ser tanto un reactivo como un producto, el equilibrio se desplazará hacia el mismo lado de la reacción. Si quitamos un reactivo, el equilibrio se desplazará hacia el lado de los reactivos, y si quitamos un producto, el equilibrio se desplazará hacia el lado de los productos, de manera de mantener el valor de la constante de equilibrio, o sea, de que el cociente de reacción sea igual al valor de la constante de equilibrio. Veámoslo con un ejemplo. Tenemos una mezcla de reacción que está en el equilibrio entre el hidrógeno y el yodo, y que da 2 moles de yoduro de hidrógeno. Esta es una mezcla de 3 componentes que se encuentran en el equilibrio, y que el cociente de reacción es igual a la constante de equilibrio a la temperatura en la cual se haya efectuado la mezcla. Bueno, veamos gráficamente cómo podemos analizar este agregado de yodo a la mezcla de reacción que se encontraba originalmente en el equilibrio. Entonces, originalmente tenemos las concentraciones que corresponden al equilibrio, a la temperatura en la cual se efectuó la mezcla de reacción, y en determinado momento, que es el que está acá indicado con una línea de puntos, al tiempo t, se produce un aumento brusco en la concentración de yodo porque introducimos yodo al sistema.
Entonces la concentración de yodo aumenta, el yodo es uno de los reactivos, el equilibrio se va a desplazar hacia la formación del producto. Entonces va a aumentar la concentración de yoduro de hidrógeno y va a disminuir la concentración de hidrógeno, y la concentración de yodo con respecto a esa cantidad adicional que agregamos también va a disminuir, porque se va a consumir yodo e hidrógeno como consecuencia de la formación de mayor cantidad de yoduro de hidrógeno. Las concentraciones de los componentes de la mezcla van a variar hasta alcanzar nuevamente la condición de equilibrio, es decir, que el cociente de reacción vuelva a ser igual a la constante de equilibrio. Y cuando eso ocurre, las concentraciones se van a volver a mantener constantes en el tiempo, la nueva condición de equilibrio. Esa nueva condición de equilibrio tiene el mismo valor de constante de equilibrio, porque la temperatura no se modificó, pero las concentraciones de los distintos componentes de la mezcla son distintas a las que tenían originalmente, porque ahora hemos aumentado la concentración de uno de los reactivos y por lo tanto aumentó también la concentración del producto de la reacción. Veamos otro ejemplo. Ahora lo que hacemos es retirar algo de hidrógeno de la mezcla de reacción que se encontraba originalmente en el equilibrio. El hidrógeno es uno de los reactivos, y entonces cuando retiramos uno de los reactivos, el equilibrio debe desplazarse hacia el mismo lado de la reacción en donde se encuentra el reactivo que retiramos, o sea que se va a desplazar hacia la izquierda, generando mayor cantidad de reactivos y consumiendo o disminuyendo la concentración de yoduro de hidrógeno. Gráficamente tenemos las concentraciones iniciales de los tres componentes de la mezcla que se mantienen constantes en el tiempo antes de efectuar la perturbación. La perturbación consiste en quitar un poco de hidrógeno desde la mezcla de reacción, entonces va a haber una disminución brusca en la concentración de hidrógeno, y a partir de ese momento en que quitamos un poco del hidrógeno, la reacción va a evolucionar de modo tal de regenerar los reactivos, porque estamos quitando un reactivo que está a la izquierda de la reacción, el equilibrio se desplaza hacia ese mismo lado, o sea, la restitución de los reactivos. Entonces aumenta después un poco la concentración de hidrógeno, aumenta la de yodo y disminuye la concentración de yoduro de hidrógeno, que se estará disociando en hidrógeno de yodo para regenerar la condición de equilibrio. Entonces esto ocurrirá, esta variación de concentraciones ocurrirá hasta alcanzar nuevamente la condición de equilibrio, o sea que el cociente de reacción vuelva a ser igual a la constante de equilibrio, y las concentraciones entonces de los tres componentes de la mezcla serán las que quedan definidas acá, luego de haber alcanzado la nueva condición de equilibrio. Estas concentraciones son diferentes a las concentraciones iniciales, pero el cociente de reacción vuelve a ser igual al valor de la constante de equilibrio a esa temperatura. Otro de los factores que influyen sobre la condición de equilibrio es el cambio de presión. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que el cambio de presión tampoco afecta el valor de la constante de equilibrio, ya que la constante de equilibrio solo depende de la temperatura. Entonces, si se modifica la presión pero sin afectar la temperatura del sistema, la constante de equilibrio sigue teniendo siempre el mismo valor. Por otro lado, los sólidos y los líquidos no se ven afectados por los cambios de presión, no son compresibles, o sea que ese cambio de presión influye sobre todo en las reacciones que se hacen en fase gaseosa o en las reacciones en las que alguno de los componentes es gaseoso. Por otro lado, el cambio de presión cuando se produce por el agregado de un gas inerte no modifica la condición de equilibrio. ¿Qué quiere decir? Supongamos que tenemos una mezcla de reacción que se encuentra en un recipiente herméticamente cerrado, en donde ninguna de las paredes es móvil. Entonces, insuflamos dentro del recipiente un gas inerte que puede ser argón, que quiere decir inerte, que no reacciona con ninguno de los componentes de la mezcla de reacción, y lo que hacemos es aumentar la presión total. Pero la constante de equilibrio, por ejemplo la Kp, depende de las presiones parciales de los componentes de la mezcla en equilibrio, que va a ser el cociente de las presiones parciales de los productos o las presiones parciales de los reactivos elevado a sus coeficientes estequiométricos. Pero las presiones parciales de los componentes de la mezcla dependen del número de moles de cada uno de esos componentes, y el número de moles no se ha modificado porque lo que hicimos fue introducir un gas inerte que no reacciona con ninguno de los componentes de la mezcla. Por lo tanto, como no se modificó el volumen y no se modifica el número de moles, la presión parcial
que de acuerdo a la ecuación general de los gases es igual al número de moles de cada componente por R por T sobre el volumen, se mantiene constante y por lo tanto no se afecta la condición de equilibrio por un aumento en la presión total. Ustedes me podrán decir, bueno, pero si aumenta la presión total, como la presión parcial de cada componente es proporcional a la presión total a través de su fracción molar, entonces tendría que aumentar, pero no es así, porque aumenta la presión total, pero como hemos insuflado un nuevo componente dentro de la mezcla que se encuentra dentro del recipiente, la mezcla gaseosa dentro del recipiente, baja la fracción molar y compensa perfectamente, de modo tal que la presión parcial de cada componente sigue siendo la misma. Entonces, ese aumento de presión total producido por el ingreso del gas inerte dentro de la mezcla gaseosa que tenemos en el recipiente se ve compensado con una reducción en la fracción molar del componente de la mezcla gaseosa, de modo tal que la presión parcial se mantiene constante luego de haber introducido el gas inerte a la mezcla de reacción. Además, los cambios de presión sí pueden producir modificaciones en la condición de equilibrio cuando lo que estamos modificando son el número de moles de ese gas. Entonces, lo que estamos haciendo es produciendo un aumento de la presión parcial de ese gas dentro de la mezcla como consecuencia del aumento en el número de moles. El efecto que esto produce es lo mismo que el aumento de concentración de reactivos o de productos. Ahora, ¿qué pasa cuando se produce una variación en el volumen del recipiente de la reacción? O sea, hacemos la reacción entre los gases, pero ahora en un recipiente que tiene un émbolo móvil, como el que tenemos en la figura. Entonces, cuando se produce un aumento de presión, se produce también una disminución de volumen. Entonces, acompaña a la variación de presión la variación de volumen. En este caso, entonces, vamos a ver que sí puede verse afectada la condición de equilibrio. En general podemos decir que si aumenta la presión disminuyendo el volumen del recipiente, la reacción se va a desplazar hacia el lado donde haya menor número de moles gaseosos. Ahora, si hay una reacción en la que no se produce con cambio en el número de moles, entonces no se va a ver afectado ese equilibrio. Por ejemplo, en el caso de la reacción que veníamos analizando entre hidrógeno e yodo para dar yoduro de hidrógeno, partimos de 2 moles de gases, un mol de hidrógeno y un mol de yodo, para dar 2 moles de yoduro de hidrógeno. O sea que es una reacción que se produce sin variación en el número de moles. El delta N, que es la diferencia entre los coeficientes estequiométricos de los productos menos el coeficiente estequiométrico de los reactivos, es igual a 0. Entonces, cuando esto ocurre en una reacción en la que se produce sin cambio en el número de moles, el cambio de presión, por más que se produzca con un cambio en el volumen del reactor, la reacción no se ve afectada por cambios en la presión. Ahora, en una reacción como la que tenemos aquí en verde, del tetróxido de dinitrógeno que se disocia en dióxido de nitrógeno, sí se produce con cambio en el número de moles, porque tenemos 2 moles de producto y 1 mol de reactivo, o sea, delta N es igual a 1, y por lo tanto, un aumento de presión va a producir un desplazamiento del equilibrio hacia el lado del reactivo, o sea, del tetróxido de dinitrógeno, porque es hacia el lado en donde hay menor número de moles, siempre y cuando el aumento de presión vaya acompañado de una disminución del volumen. Entonces, un aumento de presión desplaza la reacción hacia el lado del reactivo, que es donde el número de moles es menor. Si hubiera habido una disminución de presión, el desplazamiento del equilibrio sería en el sentido contrario, o sea que si disminuimos la presión, el equilibrio se va a desplazar hacia la formación de mayor cantidad de productos. Ahora veamos qué pasa cuando agregamos un catalizador. Sabemos que un catalizador es una sustancia que se puede agregar a la mezcla de reacción para modificar la velocidad con la que ésta ocurre. En general se agregan para aumentar la velocidad de la reacción, y la velocidad de la reacción aumenta porque lo que hace el catalizador es disminuir lo que llamamos la energía de activación de la reacción, que es la barrera energética que debe superar el choque entre las moléculas para generar el producto de la reacción. Cuanto menor sea esa barrera energética, más rápida va a ser la reacción. Por otro lado, el camino por el cual ocurre una reacción
en la dirección desde los reactivos a los productos para cualquier reacción reversible es el mismo que para la reacción inversa. Es decir, si una reacción pasa de reactivos a productos a través de un determinado camino, cuando pasamos de productos a reactivos lo hace exactamente a través del mismo camino. O sea que si el catalizador modifica la energía de activación para la reacción en una dirección, también va a modificar la energía de activación para la reacción inversa. Si disminuye la energía de activación para la reacción directa, también lo hará para la reacción inversa. De modo tal que las dos reacciones se ven aceleradas como consecuencia del agregado del catalizador. Esto en cuanto a las velocidades. Pero ¿qué pasa con la posición de equilibrio? La posición de equilibrio depende de los reactivos y de los productos, y no de la energía de activación, sino del calor de reacción, de la diferencia de entalpía entre los productos y los reactivos. Y esa diferencia de entalpía entre productos y reactivos no se ve modificado por el agregado del catalizador, ya que estos siguen siendo siempre los mismos. Independientemente que hayamos agregado o no un catalizador, los productos y los reactivos de la reacción son siempre los mismos. Por lo tanto, la posición de equilibrio no se ve afectada por el catalizador. Simplemente lo que hace el catalizador es modificar el camino a través del cual se alcanza el equilibrio. Acá está esquematizado cómo actúa un catalizador. Supongamos que tenemos la reacción entre A y B y este es el catalizador, que tiene estas dos muesquitas con el tamaño adecuado para alojar a los dos reactivos A y B. El catalizador permite o facilita el acercamiento de los dos reactivos y favorece que se produzca la reacción para dar el producto C. Pero al mismo tiempo también permite que este producto C se aloje en esas mismas cavidades y ayuda a que se produzca la disociación y se transforme en los reactivos. O sea que ese mismo catalizador actúa con los reactivos y con el producto para catalizar tanto en una dirección como en la dirección inversa. Veamos qué es lo que pasa con un cambio de temperatura. En primer lugar, el cambio de temperatura lo que produce es una modificación del valor de la constante de equilibrio. O sea, a diferencia de los cambios de concentración y cambios de presión que solo alteraban la condición de equilibrio, las concentraciones o las presiones de equilibrio, pero no la constante de equilibrio, ahora un cambio de temperatura modifica la constante del equilibrio. El efecto que tenga la temperatura sobre la reacción va a depender de que la reacción sea endotérmica o exotérmica. Si la reacción es endotérmica, un aumento de temperatura va a hacer que la posición de equilibrio se desplace hacia la formación de los productos y por lo tanto el valor de la constante de equilibrio aumente. Por el contrario, si la reacción es exotérmica, o sea, se produce con liberación de calor, el aumento de temperatura hará que la posición de equilibrio se desplace hacia el lado de los reactivos y disminuya el valor de la constante de equilibrio. Entonces dependerá que la reacción sea endo o exotérmica para que se vea favorecida por un aumento de temperatura o desfavorecida por un aumento de temperatura. Veamos cómo varía la constante de equilibrio con el cambio de temperatura para una reacción específica. Un ejemplo específico, la reacción entre el nitrógeno y el hidrógeno para dar amoníaco. Vemos que la reacción está hecha a distintas temperaturas que van desde 227 grados centígrados hasta 827 grados centígrados. La reacción es exotérmica, o sea, el delta H de reacción es menor que 0, por lo tanto es una reacción que se produce con liberación de calor y esperamos entonces que un aumento de temperatura desfavorezca la reacción y efectivamente cuando pasamos de 227 hasta 827 grados centígrados la constante de equilibrio Kp disminuye desde 9 por 10 a la menos 2 hasta 9,7 por 10 a la menos 8, varios órdenes de magnitud como consecuencia del aumento de temperatura porque se trata de una reacción exotérmica. En el caso de una reacción endotérmica, como la reacción de disociación de tetróxido de dinitrógeno para dar dióxido de nitrógeno, el delta H de esta reacción es 58 kilojoules, o sea, es una reacción endotérmica. Entonces, si
hacemos la reacción a una determinada temperatura, vamos a ver que la mezcla de reacción se pone pardo clara, pero cuando estamos a una mayor temperatura se pone pardo intenso, como consecuencia de la mayor conversión del tetróxido de nitrógeno, que es incoloro, en dióxido de nitrógeno, que es pardo. Entonces, el aumento en la constante de equilibrio implica que la posición de equilibrio está más desplazada hacia la formación del producto y, por lo tanto, la intensidad de la coloración es mayor porque la constante de equilibrio es mayor a mayor temperatura. Esto es una reacción endotérmica en donde la posición de equilibrio está más próxima al producto al aumentar la temperatura. Una ecuación que permite correlacionar las constantes de equilibrio con la temperatura es la ecuación de Van Hoff. Esta ecuación resulta útil porque nos permite calcular el valor de la constante de equilibrio a otra temperatura diferente a aquella para la cual la tenemos tabulada. Entonces no es necesario determinar experimentalmente la constante de equilibrio a todas las temperaturas, sino con tenerla a una determinada temperatura se puede estimar el valor de la constante de equilibrio a otra temperatura. La ecuación de Van Hoff nos dice que el logaritmo neperiano del cociente entre la constante de equilibrio a una temperatura T2 y la constante de equilibrio a una temperatura T1 es igual al calor estándar de reacción, o sea que es el cambio de entalpía de los productos menos los reactivos en condiciones estándar sobre la constante de los gases, pero expresadas en unidades de Joule o de kilojoules, por 1 sobre la temperatura 1 menos 1 sobre la temperatura T2. La temperatura T2 es aquella a la cual queremos estimar el valor de la constante de equilibrio y supongamos que la temperatura T1 es la temperatura a la cual conocemos el valor de la constante de equilibrio K1. ¿Para qué nos sirve esta reacción? Bueno, en primer lugar, podemos estar interesados en saber a qué temperatura la constante de equilibrio va a tener un determinado valor suficientemente grande como para asegurarnos una buena conversión de reactivos en producto. Como se trata de reacciones reversibles y lo que nos interesa normalmente es el producto de la reacción, queremos hacerle esta reacción a una temperatura tal que la conversión al producto sea lo más alta posible. Entonces, para hacerlo, podemos estimarlo, esa constante, ese valor de constante de equilibrio, utilizando esta ecuación de Van Hoff. Entonces, de esa manera nos dice a qué temperatura la constante de equilibrio va a tener ese determinado valor. Otro parámetro termodinámico que nos resulta útil para saber si la reacción se va a producir espontáneamente o no es la variación de energía libre. Y esta variación de energía libre la podemos relacionar con el cociente de reacción. Sabemos que cualquier sistema, para que evolucione espontáneamente, tiene que tener una variación de energía libre negativa. Ese delta G de reacción se correlaciona con el cociente de reacción a través de esta ecuación que tenemos en rojo, que es igual a la variación de energía libre estándar más R por T, donde T es la temperatura absoluta y R la constante de los gases, por el logaritmo neperiano del cociente de reacción. Si el valor de delta G es menor que 0, quiere decir que la reacción se va a producir espontáneamente. Cuando delta G es mayor que 0, quiere decir que la reacción no se va a producir espontáneamente en la dirección desde los reactivos a los productos. Probablemente lo espontáneo sea la reacción inversa de los productos a los reactivos. Y cuando el delta G es igual a 0, es que habremos llegado al equilibrio, que nos encontramos en el equilibrio. Entonces siempre sabemos que las variaciones de energía libre para cualquier sistema que se encuentre en el equilibrio es igual a 0. Eso es para todo tipo de sistema, lo habíamos visto para los cambios de estado. Cuando estamos a la temperatura de equilibrio en el cambio de estado, el delta G para el cambio de estado es igual a 0. Bueno, acá lo mismo, cuando la reacción se encuentra en equilibrio, el delta G de la reacción es igual a 0. Acá está graficado cómo serían esas variaciones de energía libre a medida que avanza la reacción. En el punto inicial, cuando efectuamos la mezcla de reacción, tenemos esta energía libre inicial. La energía libre va disminuyendo y por lo tanto la variación de energía libre es menor que 0 a medida que va avanzando la reacción y los reactivos se van transformando en productos. Y
Cuando alcanza el equilibrio, estaríamos en el mínimo de la curva, que es en donde la variación de energía libre es igual a 0. Entonces, acá en este punto habremos llegado al equilibrio, las concentraciones de reactivos y productos ya no se modifican y la variación de energía libre es igual a 0. La curva de energía libre tiene distintas formas dependiendo de cuál sea el valor de la constante de equilibrio de una reacción. Así, por ejemplo, si la constante de equilibrio de la reacción tiene un valor de aproximadamente 1, entonces el mínimo de la curva de energía libre se va a encontrar en una posición equidistante de reactivos y productos. Acá tenemos energía libre versus el avance de la reacción. Entonces, a mitad de camino se encuentra el mínimo de la reacción cuando la constante de equilibrio es igual a 1 y tenemos una proporción similar de productos y reactivos en la mezcla de reacción. Ahora, cuando la constante de equilibrio es mayor que 1, bastante mayor que 1, la curva de energía libre tendrá el mínimo más próximo a los productos de la reacción, o sea, cuando la reacción se habrá producido en una mucho mayor extensión, la conversión de reactivos a productos será mucho mayor. Entonces, a medida que la constante de equilibrio se hace más grande, este mínimo de energía libre se encuentra desplazado hacia los productos. Cuando el valor de la constante de equilibrio es mucho menor que 1, ese mínimo se encuentra próximo a los reactivos, quiere decir que la reacción se produce en una pequeña extensión. Ahora, podemos calcular la constante de equilibrio a partir de los parámetros termodinámicos, a partir de la ecuación de la variación de energía libre que les había expresado anteriormente. Si partimos de la ecuación de delta G igual al delta G0 más RT por el logaritmo neperiano de Q, cuando alcanzamos el equilibrio dijimos que la variación de energía libre es igual a 0 y que el cociente de reacción va a ser igual a la constante de equilibrio. Reemplazando entonces delta G por 0 y Q por K de equilibrio, nos queda que RT por el logaritmo neperiano de la constante de equilibrio va a ser igual a menos el delta G0 de la reacción. Y por lo tanto, si despejamos el logaritmo neperiano de la constante de equilibrio, va a ser igual a menos la variación de energía libre estándar sobre RT, siendo T la temperatura a la cual se está efectuando la reacción y siempre expresado en Kelvin. Ahora, al delta G0 lo podemos expresar a partir de la ecuación de Gibbs como delta H0 menos la temperatura por la variación de entropía estándar. Esta sustitución es importante llevarla a cabo porque la variación de entalpía y la variación de entropía estándar de una reacción son independientes de la temperatura o varían muy poquito con la temperatura. Entonces podemos hacer la reacción a cualquier temperatura y utilizar los valores tabulados de delta H de formación y delta S de formación para calcular los valores de delta H y delta S de reacción. En cambio, el delta G, la variación de energía libre, depende de la temperatura, porque en su misma definición, como lo estamos viendo acá, se encuentra la temperatura absoluta. Por lo tanto, el valor de delta G0 va a ser diferente si modificamos esta temperatura. Si la reacción la hacemos a 25 grados, no es lo mismo que hacerla a 250 grados. Por lo tanto, el delta G0 sí depende de la temperatura. Si nosotros queremos calcular la constante de equilibrio a una temperatura que no sea 298 Kelvin o 25 grados centígrados, tendremos que utilizar delta H0 y delta S0, la expresión que está aquí en rojo para calcular la constante de equilibrio, y no el delta G0 de tabla, porque ese valor no va a corresponder a la temperatura a la cual se efectuó la reacción. Entonces tengan siempre presente esto, que delta H y delta S no varían con la temperatura, delta G sí varía con la temperatura, y para cualquier reacción que se haga a una temperatura distinta de temperatura de 25 grados, entonces habrá que usar los valores de delta H y delta S de la tabla para calcular delta H y delta S de reacción, y con eso calcular el delta G0 de la reacción a la temperatura en la que se efectuó la reacción. Veamos un ejercicio de aplicación para la reacción entre el monóxido de nitrógeno con cloro para dar cloruro de nitrosilo. Nos pregunta a qué temperatura la constante de equilibrio de formación de cloruro de nitrosilo será 1 por 10 a la 3.
y nos da como dato los parámetros termodinámicos, el delta H0 para la reacción, que es menos 77,1 kJ sobre mol, el delta S0 de reacción, que es menos 121,3 Joule sobre Kelvin mol, y a partir de ellos tenemos que calcular a qué temperatura la constante de equilibrio va a valer 1000, porque lo que queremos sacar es la temperatura a la cual la constante de equilibrio va a valer 1 por 10 a la 3. Entonces vean cómo podemos calcular el valor de una constante de equilibrio sin haber hecho ninguna medición experimental, porque solamente a partir de los parámetros termodinámicos podemos calcular una constante de equilibrio o podemos calcular la temperatura a la cual una constante de equilibrio va a tener un determinado valor. Expresamos entonces la ecuación que relaciona la constante de equilibrio con la variación de energía libre estándar para la reacción. Dijimos que la variación de energía libre estándar siempre la tenemos que expresar en función de la variación de entalpía y la variación de entropía estándar para la reacción, que son datos, delta S0 y delta H0 para esta reacción. K también es dato porque es 1000, el logaritmo neperiano de 1000 es 6,9, y entonces reemplazamos delta H0 por menos 77,1, R por el valor de R expresado en kilojoules para usar las mismas unidades de delta H, 8,314 por 10 a la menos 3, kilojoules sobre mol Kelvin, por la temperatura que es nuestra incógnita. Después reemplazamos el delta S de reacción, que es menos 121,3 por 10 a la menos 3 kilojoules sobre mol Kelvin, para escribir todo en kilojoules, 8,314 por 10 a la menos 3 kilojoules sobre mol Kelvin, que es el valor de R. Bueno, resolvemos, despejamos la temperatura y obtenemos el valor de temperatura de 431,5 Kelvin, que será la temperatura a la cual la constante de equilibrio para esta reacción es igual a 1000. ¿Por qué nos interesa obtener un valor de constante de equilibrio igual a 1000? Porque es un valor suficientemente grande como para asegurarnos una buena conversión en el producto de la reacción. De esta manera terminamos con el tema de equilibrio químico y ya en un próximo video vamos a comenzar a ver equilibrio ácido-base.